Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy estamos en el pueblo de Yauco, nada más y nada menos que con Monserrate Bejuco Rodríguez. Don Monserrate, gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí en su hogar para poder entrevistarlo, conocer su historia y que los fanáticos del fondismo pues también escuchen todas esas anécdotas y toda esa historia suya. Primero que nada, ¿es original de aquí de Yauco? Del barrio Barinas. El barrio Barinas, Yauco, Puerto Rico. Toda la vida aquí en Yauco. Toda la vida. El apodo de Bejuco, ¿de dónde surge ese apodo? Ese apodo surge fue cuando el maestro Toñini Galioni invita a los atletas para dar una eliminatoria, para escoger los 5 atletas que iban a representar el pueblo de Yauco en el campo travieso a nivel estatal. Y pues cuando dieron la eliminatoria, uno que se llama Wilfred Santiago me dice, mira, Marina, vamos a competir en la eliminatoria, para que venga. Y cuando fuimos, pues cuando dieron la salida, habían los dos mejores atletas, que eran Epifanio Toja y William Hernández. Y dicen, vamos a dejarlo, porque en la subida cuando ya llegamos a mitad, él se va a quedar. Pues no, pues, entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando ellos se sorprendieron que yo lo que hice fue que le saqué más distancia en la subida. Entonces, cuando yo llego al parque, llegué como 150 metros de ventaja de ellos. Y cuando yo voy al otro día a la escuela, que me dicen, Bejuco, y yo, ¿cómo que Bejuco? Y me dicen, no, mira, ya dice que Bejuco le ganó a los mejores atletas de la JAI de Yauco. Entonces, pues ahí fue que surgió eso, el apodo. ¿Era flaquito? Sí, yo pesaba 112 libras. 112, era un jockey. Por ahí fue que comenzó ese mundo deportivo, en esa carrera. En esa carrera. Eso fue para septiembre, que fue la carrera fue en Cuamo, en Villalba, que salían de la carretera de Como para Villalba. Entonces llegaban al parque, va a dar una vuelta al parque. Entonces cuando llega al parque, iba José Ramón López de Cuamo, conmigo y Fano, entramos a la meta los 3 juntos. Pero que entonces Fano dio un galoncito a la bajadita, que era otro de Yauco, pero se le dio al revés de la pista. Entonces cuando le dijeron que era al contrario, pues cuando él vino, pues dimos la vuelta, entonces yo gané la carrera. Entonces José Ramón López llegó segundo y el otro Yauco llegó tercero, ganamos por equipo, el campeón de Puerto Rico. Pero ya era un atleta ahí. Era la primera carrera que yo cogía. ¿Cómo que la primera carrera? Pero entonces, ¿tú practicabas en algún sitio? Sí. ¿Y la condición física? Sí, porque lo que pasa es que cuando yo estaba en la escuela intermedia, yo practicaba con uno, Quito Pagán, que era hermano de Eduardo Pagán, el locutor de aquí de Yauco. Y con otro chamaquito que se murió jovencito a los 18 años, que se llamaba Frank. Pero entonces iban a coger por todo el monte, está la urbanización esa, por todo el monte. Estoy cogiendo una hora. Una hora. Una hora para que el tiempo. Por eso, ya Bejuco era atleta. Sí, sé que no había competido, pero ya cogía bastante, Entonces. Eso fue como para intermedia. Sí, en la intermedia. Pero yo en la intermedia yo tenía 17 años, que yo era medio mayorcito ya. Pero yo cuando me gradué de la high yo tenía ya 21 años, cuando salí de la high school. Estaba atrasado Estaba atrasado, porque tuve 3 años que sin ir a la escuela. Digo, iba, pero me iba con un grupo para el río a chupar caña y a en el río. Y me entraron a la escuela y cada rato nos colgaban. Hasta que fue que llegó Mr. Diodoní, que estaba organizando el maratón de los campos, que era 3 escuelas intermedias que había, que era una en Dubái, una en Vega y la de Barinas. Entonces dijo, mira, ya fue una competencia de un field day, y él iba una vez a la semana a cada escuela a practicar los atletas. Entonces vino un maestro que se llama Cruz Ayala, que era maestro en Barinas. Me dice, mira, Eduardo, como tú te pasas cogiendo guineas por el monte, para traerle guineas a los estudiantes de aquí, pues yo me iba a coger por el monte de la guinea, que eran alzadas. Entonces yo las cogía, y entonces me decía, traigo una guinea y yo se las cogía. Entonces me decía, como tú coges muchas guineas, pues coge para que vaya al field day. Entonces cuando fuimos al field day, pues cuando yo salí ese año, pues había uno de Barinas que él coge también, que era hijo de un padrino mío.
Y me empezó a dar por la camisa, porque como yo salía al frente con Fano, con Epifanio Toje, que era el coger que había en Yaco de 1500 metros. Entonces, pues nos fuimos ahí. Entonces me empezó por la camisa y no me daba coger. Yo, mira, entonces yo saqué, le metí 2 codazos, pero entonces yo llegué segundo ahí, en la carrera. Más o menos qué distancia era. 1500 metros. 1500. Sí, que solo que se cogió la distancia más ¿Los larga. hacían en un parque de pelota? No, en el Millino, en la pista del Millino. Había una pista ya. Sí, había una pista grande aquí que, bueno, ahí vino a coger Alberto Juan Torena. Ajá. Sí, vinieron Pedro Grajal y toda gente venían a coger aquí porque eran competencias abiertas. Dicen que era la mejor pista que había en Puerto Rico de tierra. Ah, ok. Ajá. Practica atletismo ya así corriendo, ¿verdad? Por allí, como dice, por el monte, buscando las guineas, como esa edad de escuela intermedia. Luego en superior, pues ya corres carreras un poco más serias, pues ya estaba más formado. Sí, pues, después que yo cojo el campeonato de high school, de Nigalioni, dice, mira, el 29 de enero, hay un maratón en Mayagüez, que era el maratón La Candelaria. Pues entonces, como en ese transcurso, yo jugaba pelota y softball. Jugando softball, este brazo me lo desconcerté completo aquí en la muñeca, entonces me empezaron a atacar. Pero en la salida había una panadería. Yo, mira, tú me puedes cortar con un cuchillo de ese cuchillo que usan para que me baje yo estaba aquí hasta acá abajo, para poder mover el brazo. Me dice, pues entonces me cortaron. Cuando dieron la salida, me dijeron, pues vete tú al frente de los cogedores para que no te vayan a lastimar. ¿Sabes? Pues me dijeron, pues está. Entonces estaba Joaquín Velázquez, estaba Abel Forné, estaba Manuel Pérez. Entonces cuando dieron la salida, pues ya arranqué por ahí para abajo. Y como era, yo nunca había cogido un maratón la primera vez, pues arrancamos por ahí para abajo. Cuando llego al viaducto de Mayagüez, para llegar a la plaza, cuando llego allí iba primero. Entonces cuando me paré, pues como el tránsito empezó a pasar los carros porque la patrulla se le dañó a la policía. Entonces cuando yo me paré ahí, entonces cuando yo veo que pasó Carlos Bay por el frente a las millas, pero dije que pasó Carlos Bay, yo me mandé por ir para abajo. Entonces cuando llegué a la meta, llegué segundo. Te ganó Carlos Bay. ¿A qué distancia era? Eran 5 millas. 5 millas. 5 millas. Más o menos, si tienes una idea, ¿qué tiempo más o menos? Eran como 25 y pico. 25. Sí, porque la ruta era mala. Era como si fuera un campo travieso. No, pero 25 son buenos. Casi 5 la milla. ¿Sigues compitiendo durante la escuela superior? ¿En algún punto te becan para universidad o tuviste mucha más experiencia? Sí, después cuando eso, que yo cogí ahí, ese maratón en febrero, pues yo voy en julio a coger el maratón en San Germán, que eran 10 millas. Entonces ahí cogió Jaramez Vega, Joaquín Velázquez. Entonces cuando dieron la salida, pues yo me fui por ahí para abajo, eran 10 millas. Entonces cuando salían de la cancha bajo techo, y había que salir por Maresúa, por ahí para abajo, salir para la cajeta de la Paraja, pues entonces llegué a la misma cancha. Entonces cuando salimos por ahí para abajo, que empezamos a subir la cuesta para bajar para llegar al pueblo de Laja, de San Germán, Joaquín Velázquez me dice, falta mucho. Y yo le dije, yo no sé por dónde yo voy. ¿Sabes? Como yo desconocía. Entonces cuando yo vi que él me dijo así, yo dije, espérate, tiene que estar ya medio, pues, ya acelera. Entonces lo que hice fue que aceleré por ahí para abajo y gané la carrera, la 10 millas en 50-21. En 50-21. 50-21. Entonces cuando el maratón era dedicado a Sol Luis Descartes, que era el presidente de la universidad. Entonces cuando me entrega la premiación, él le pidió a los organizadores que él quería entregarme la premiación. Entonces el mismo en público me dijo que él estaba interesado en que fuera a estudiar a la Interamericana. Entonces yo le dije que yo apenas estaba en segundo año de high school. Entonces me dio pero entonces me dio una tarjeta de él para que cuando yo quisiera fuera a la universidad. Y yo iba a la universidad y con esa tarjeta yo entraba y comía en la cafetería gratis y todo. Ajá. Estabas becado desde antes. Sí. Tenías unos privilegios. Sí, antes cuando llegó a la universidad, cada vez que había un maratón, yo iba donde Miguel Juan, que era el decano de estudiantes. Entonces yo decía, voy para coger un maratón en tal pueblo. Entonces él me iba allá, me decía,
75 pesos te dan. Yo le llenaba a un Chevrolet Impala, que era del 72, con 328 el tanque. Ajá. Entonces decía, 75 pesos te dan. Y yo, sí, está bien. Te me hacía un cheque, me registrador y lo cambias allá. Y siempre que iba a los maratones, yo siempre no gastaba un chavo, porque la universidad siempre me pagaba. Me daba un cheque siempre del que iba a los maratones. Oye, hablando de eso de los maratones antes, las inscripciones, ¿costaban algo? No, para aquel tiempo no. Al contrario, nosotros nos invitaban y no estaban chavos. Ajá, Sí. era eso. A mí me invitaron Qué distinto sí, ahora. a Maricao, que fue el primer maratón que me invitaron. Me dijeron que fuera a coger, que iban a dar 200 pesos para que fuera a coger para aquel tiempo. Pero que entonces, ¿qué pasa? Que yo tuve una experiencia, que fue cuando el caso de Arnaldo Bristol, que firmó un anuncio de Brincando Valla, que le dieron 200 pesos fue. Entonces, que lo querían descalificar, porque ya lo habían firmado como un profesional. Sí. Entonces, pues yo cogí miedo y le dije que no, que yo no podía ir, que yo voy, pero si, yo cojo gratis. Entonces me dijeron que no, pero es que se va a dar unos dinero para que venga una persona específica a coger. Pero entonces yo no quise ir. Bueno, por debajo de la mesa, quizás funciona. Sí, quizás Con funciona. más malicia uno. Sí, pero como a veces uno dice contra, que después solo tienen Sí. en Hacienda de que yo se gastó tanto en esto. Claro. Entonces yo me aguanté en eso. Oye, por curiosidad, ¿qué zapatillas usabas para ese tiempo? Bueno, cuando yo quedé campeón de Puerto Rico en Villalba, que fue el 19 de julio del 72, yo tenía unas zapatillas que era una Nike, Nike Terra. Nike Terra. Nike Terra. Pero yo había comprado nueva y yo le pisó para acá para correr, para practicar, para irla moldeando. Ajá. Pero sentía un poco de quemadura en la planta del pie. Entonces vino un compañero nuestro que se llama José Cintrón, que le decían Chocartón. Me dice, pues yo te presto las mías. Yo te presto que eran unos Onizuka. Entonces, pues está bien, como era el mismo size mío, me quedaban bien tiradas y estaban bien cuidadas, pues está bien, dámelas. Entonces yo vine a coger, cuando llegué allá me las puse. Y cuando estaban hablando allá, decía, mira, que entrevistaron a Jeremy Vega, Víctor Cejano, Eduardo Vera, Salón Méndez. Entonces, a mí fue el último que me enteré, que fue el número 10. Entonces me dice que yo iba a llegar al 10, que están diciendo por ahí, comentarios. Y yo, bueno, yo no sé, me llamaron de Villalba una gente que yo pensaba hacer aquí. Yo después que iba a haber un ganador. Y ese es Bejuco Rodríguez. Me dice, ¿tú estás seguro? Me dice, no, porque aquí están diciendo los comentaristas que va a llegar al 10, que está Víctor Cejano, que es el favorito, y Radamés Vega. Y yo, bueno, ven acá. Aquí hay un ganador, 10 Bejuco Rodríguez. No, que mira, ¿cómo no están apostando aquí dinero? Y yo, pues apuesten. Entonces, pues, cogí, pues, cuando dieron la salida, Radamés Vega sacó la salida 2 veces. Y yo, Radamés, cógelo suave, si tú eres del club mío y nosotros más favoritos, cógelo suave. Estaba ansioso. Estaba como medio nervioso. Pero que para ese tiempo, el mejor que tenía que con el Puerto Rico era yo, que hacía 1.10. El segundo tiempo no era 1.13. Entonces ahí me garantizaba que yo no pierdo con nadie, eso era 1.10 constante. Entonces cuando dieron la salida, recuerdo 1.19, 29 de Carlos Bay. Entonces cuando yo cogí, hice 1.13. Entonces, que en Villalba. En Villalba. Sí, pero como eso es subiendo y bajando, pues de cuenta que yo tengo aquí a Víctor Cejano, que él es bien peligroso bajando. Después tengo que cuidarme bien, yo sacarle distancia cuando suba, cosa que entonces acelerar un poco bajando, cosa cuando él me llegue, porque al final no hay problema, porque al final el último kilómetro es llano y no es el problema. Pero que entonces cuando empezamos a subir así, cuando llegamos al lago de Guayabal, pues yo miro que yo le traía como 200 metros, pero que de momento cuando empezamos a bajar por ahí para abajo, él se me pegó como a 25 metros. Uy. Entonces, ¿en patines? No, pues que él bajaba bien bestial. Yo me quedaba sorprendido, porque yo no me le podía pegar al lado. Y yo daba todo lo que tenía por ahí para abajo, y él tómalo ahí, y no me lo podía pegar, ni a Carlos Bay. Entonces yo venía, pues, yo lo que voy a hacer es que, como aquí hay un kilómetro llano, ahí es que yo lo voy a tener que explotar bien explotado. Entonces eso fue lo que cuando llegamos al llano, pues ya empecé a despegarme. Cuando empezamos a subir, pues yo llevaba como 100 metros, pero lo que hizo fue que en la subida aceleré más. Cuando empezamos a bajar, que había que llegar, que era donde está para llegar al pueblo, que uno sube a la cuesta del parque, pues yo lo llevaba ya cuando miro esa jeta completa, que eran como 300 metros de ventaja ya.
Ah, Y ya. yo dije, no. Pero cuando entonces yo vengo, yo siento que el chapuzón de la chancleta de la zapatilla, yo dije contra. Entonces cuando yo dije contra, cuando yo hago así me da por mirar, la zapatilla se me despegó la mitad de la suela. Ey, Y yo dije contra, pero faltaban ya como 2 kilómetros. Y yo pues yo llego descalzo, tengo que llegar descalzo, pues yo alguna mitad. Entonces cuando él se fue, que cuando subí la cuesta de ahí, pues empecé, me mandé por ir para abajo y eché todo lo que me quedaba por ir para abajo. Entonces hice unos 13 y hice unos 14 y pico. O sea que como 500 metros ese fue contra Víctor Serrano. contra Víctor Cejano. Entonces yo, y Radame, ¿qué llegó ahí? Jaime llegó tercero, Tercero. que fue era la primera vez que iba a representar a Puerto Rico en el Maratón San Silvestre. Ajá. Entonces fue Jaime Vega, Víctor Cejano y yo. Vi una foto que es de noche, no la tengo aquí ahora para mostrársela, pero tengo una foto que se ve que es de noche. Está el de Costa Rica, Rafael Pérez, Rafael Pérez, está también de aquí, de la Junta. Eduardo Vera. Eso fue En Brasil, en San Brasil Silvestre, también, en San San Silvestre, sí. ok, era una... El Maratón San Silvestre, que era a las 11:45 de la noche. Pues es una aclaración, pues teníamos ahí una duda. Jaime Vélez, que está por aquí con nosotros, porque yo veo que la foto es de noche. Entonces, Porque primero Eduardo también, Vera. sí, porque también, cuando yo fui la primera vez, que fue Jaime Vega, Víctor Cejano y yo, Víctor Cejano llegó 25, yo llegué 28 y Jaime llegó 36 en San Silvestre. Pero ¿qué pasa? Que después, el día 6 de enero, había una carrera en Ibirapuera, que era donde iban a dar los Juegos Panamericanos. Entonces cuando fuimos allá, como yo estaba cogiendo mucho ejercicio de 400 metros con Carlos Bay. Entonces cuando llegamos allá, yo dije contra, aquí un poquito de altura, allá en la carrera, y aquí es llano, porque todo a nivel del mar. Entonces cuando yo le dije a Jaime la voy, Jaime, yo voy a coger 1500 metros. Y me dice, pero tú eres loco. Mira, ahí está Peca Paivarrienta, está el Leon Shop. Bueno, habían 6 campeones mundiales, los primeros 3 medallas mundiales y los 3 olímpicos. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer ahí? Y está el campeón suramericano. Y yo, no, yo quiero coger 1500 metros, porque aquí nadie está preparado. Saca el chispa. Y ahí va todo el mundo en zapatillas, que no van preparados para coger 1500 metros. Pues entonces arrancó por ir para abajo. Entonces dice que yo me había colocado octavo de 16 que iban en la carrera. Entonces cuando me coloqué octavo, pues vengo cuando cogí la última vuelta, yo cogí en el 51. Y yo cogí en 55 y llegué séptimo. Entonces ahí me la vi, me dijo, contra pero usted estaba bien. Y dice, no, yo sabía lo que había. Sí, yo quise coger porque yo estoy aquí y no quiero ser ridículo. ¿Y tú sabes por qué? Porque la carrera es más corta y si me saca menos distancia que 10.000 metros o 5. Y él empezó a reírse. Y me dice, tú tienes lógica. Y me dice, pero de todos modos, cogiste bien, porque yo hice 3.57. 3.57, el que ganó hizo 3.48. ¿Era en tierra también o era en tartán? Eso era casi arena. De mar. Eso era cerquita de la misma playa, un estadio que había. Te pregunto, la de San Silvestre, ¿a qué distancia era en esa época? 8.9 kilómetros. 8.9, ok, que es la misma que corrieron varios aquí. Chelía, Jaime Vélez, varios de aquí corrieron esa. Sí, porque los primeros 3 que ganaban en Villalba iban a representar a Puerto Rico allá. Entonces yo fui en el 72 y en el 74. En el 74 yo fui con Eduardo Vera y con Chelía. Entonces cuando cogimos San Silvestre, Chelía llegó tercero, pero de los puertorriqueños. Yo llegué segundo y Eduardo Vera ganó. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ese año iban a dar el primer maratón en Montevideo, Uruguay. Entonces, que era Chegareta, que había venido a Cuamo para invitar a los atletas para ir a coger ese año para que fueran allá a Montevideo, Uruguay. Entonces, cuando viene él, me dice, mira, yo quiero, porque él me veía practicando con el Mundo Walker, parece que era bien pana mío. Entonces, pues nosotros íbamos a coger por las mañanas, entonces él nos veía. Entonces me dice, yo quiero que tú vayas al maratón mío. Y yo, pues entonces, pues tengo que coger la carrera y tengo que ganarle a los otros 2 puertorriqueños, porque si no, no voy a poder ir. Porque si van a invitar más que uno, y el coach va a ir el que llegue primero de los 3. Claro. Entonces me dijo, no, pero yo que quiero ser, eres tú. Y yo, por si llego tercero no puedo ir porque va el coach y ve el otro. Entonces me dice, no, pero vamos a hacer una cosa. Pues tú trata de ganar. Pues yo sé que tú eres un desordenado, tú no tienes disciplina, pero allá no tienes break para brincar. Entonces cuando fuimos, dieron la carrera y Eduardo Vera me gana.
Pero, Eduardo, yo llego segundo y salía tercero. Pero que entonces, ese día que salía el avión a las 2 de la tarde para Montevideo, que era el día 1 de enero, Ajá. él me dice, vete, no, el día 2 de enero era, el 2 de enero me dice, vete, recoge, porque tú vas por Uruguay conmigo. Me dijo Chegareta. Y yo, no, pero es que el otro me ganó. Y me dice, no, porque el coach no va a coger, el que va a coger eres tú. Y el coach yo no lo quiero, yo el que quiero es el cogedor, yo no quiero coach. Ajá. Entonces, pues entonces, Fue Eduardo Vera y fuiste tú. entonces, como el avión era un avión de esto del país de Uruguay, que uno de ellos se estrelló en los Alpes una vez, que no es una película. Sí. Entonces, que era de esos de hélice. Entonces, dijo, no, el que va a ir eres tú, el coach se va a quedar. Ya yo hablé con él y dije que yo estoy interesado para que eres tú. Entonces, pues fuimos para allá. Pero cuando yo llego al aeropuerto, no tenía la vacuna. Y me dicen, tienes que vacunarte. Entonces ahí mismo en el aeropuerto me vacunaron. Y cuando llegué allá se me pegó una clase de diarrea. Y yo dije, contra. Bueno, entonces cuando llegué, yo salgo de la cajera. Ahí estaba Gastón. Bueno, todos los cogedores que fueron ahí, que compitieron en el Maratón San Silvestre, todos estaban ahí, todos los extranjeros. Entonces cuando yo vengo, yo salgo con todo eso por ahí, yo pasé en 2:29 el primer kilómetro con toda esa gente por ahí para abajo. Pues estaba bien rápido. Y cuando llego al kilómetro 3, me tuve que salir de la carretera. Entonces vine, pues, ahí seguí. Y cuando llegué, Eduardo Vera llegó 19 y yo llegué 28. ¿Esa era qué distancia? Eran 10 kilómetros. 10 kilómetros. Entonces cuando yo llegué se me saltaron las lágrimas y todo. Porque yo decía, contra, esto es lo mejor que yo iba a hacer en mi vida, yo creo. Y me sentía bien frustrado. Pero cuando llegué aquí, yo dije, pues eso son cosas que pasan. Claro. Entonces fui a coger la Villalba y me paré en la cajera. Pues estaba también medio malo del estómago, estaba medio malo. El doctor me dijo, no, usted está deshidratado, no puede coger. No, yo voy a coger porque yo estoy ya preparado para coger. Entonces el kilómetro como 10 me tuve que parar. Entonces viene el coño, después yo lo que voy a hacer es que voy a preparar bien para ir al maratón de descubrimiento de Puerto Rico. Y voy a prepararme para ir bien duro para allá. Entonces así fue cuando vine a empezar a preparar, pero que antes de eso, como 3 meses antes, era la justa de empleados del gobierno. Entonces en ese tiempo, Peco había llegado 13 en las Olimpiadas Mundiales. Entonces cuando yo vengo, yo le digo en el trabajo, mira, me llama, me dice, mira, para que compita la justa. Y bueno, yo compito, pero si el secretario me da para que yo vaya todos los días a las 3 de la tarde para practicar, porque yo no quiero ser un ridículo ya. Ya yo estoy frustrado, ya he tenido 2 frustraciones y no quiero una tercera. Y me dice, pero yo no, yo voy a tener que coger con Peco el maratón. Entonces vino, él llamó al secretario, que mire, tengo el mejor área que yo tengo aquí del departamento. Y él dice que si le dan autorización para que se vaya desde hoy a las 3 de la tarde, que él compite. Entonces, pues está bien. Entonces llamó al gerente y le mira, te autorizó a Monserrate Rodríguez por un de estos que le enviaron un mensaje por el sistema, que se puede ir a las 3 de la tarde. Entonces yo vine, yo después tengo que ser más responsable. Entonces empecé a practicar por la mañana y por la tarde. O sea, cuando llega el día de la justa, pues a las 11 cogí 5.000 metros contra Víctor Cejano, que él era maestro, y contra Eduardo Vera, que era maestro, y Salón Méndez, que era maestro. Entonces cogí en 15.3, en la pista del Sito Escobar. Entonces a la 1 cogí 1.500 metros en 4.3. Y gané también. Entonces cuando dieron el maratón, me fui por ahí para abajo. Y yo, Peco. Y yo le hacía hacia la gente. Pero era maratón, cuando te refieres a maratón, eran 10K. Un 10K. 10K, eran 10, sí, porque cogían, la carrera más larga era 5.000 metros. Okay. Y daban 1.500, 5.000, 800 y los 10K, que era para la calle. Okay. No daban 10.000 metros, eran en la calle. Entonces, cuando ¿Por dónde era esa ruta? Eso había que darle 6 vueltas a la base Mirabal. Okay. Salían del Sito Escobar, le daban la vuelta 6 veces a la Mirabal y llegaban al Sito Escobar. Okay. Entonces, a la 5ª vuelta, pues yo le di un galoncito a Peco y me la fui. Cuando llegué, llegué al Puente de Dos Hermanos, miré para atrás como 100 metros.
Y entonces aceleré por ahí para ver cuando llega que entra a la pista, los últimos 200 metros, cuando miran no había entrado todavía. ¿Cómo para qué año fue eso? Eso Porque, fue, pues me dijiste ahorita que, eso fue después del día de las Olimpiadas. Que después de las Olimpiadas del que llegó 84. Ajá, en el 84. Ok. Me brincaste una parte ahí. Fuiste a la universidad y competiste Sí, en la justa. en la justa. ¿Cómo te fue en la justa? Nunca gané una medalla. No. A ver, Pero te batallaste. en campo travieso sí que ganamos. Ok, Ganamos campo travesa. en 2 ocasiones. ¿Dónde se celebra la campo travesa en ese? Eso, nosotros ganamos en la primera, que fue cuando yo entré fresco, en la Interamericana, Ajá. que ganó San Jorge Castelblanco. Segundo llegó Carlos Báez, después llegó Manuel Pérez, después llegó Modesto Cajión, Ajá. José Ramón López, llegué yo, y Joaquín Velázquez. No, Joaquín Velázquez llegó tercero, después de Carlos Báez. ¿Eso fue como para qué año? Eso Porque fue ya- para el 70, que la liga ya estaba dura. en el 70. Entonces ganamos por equipo. Hicimos 18 puntos y el Colegio de Mayagüez hizo 30. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, porque yo llegué a hacer una vez la selección para los Juegos Panamericanos en el 74, me parece que era no sé si era en Venezuela. Entonces yo había cualificado para 5.000 metros, 10.000 y 3.000 con obstáculos. Inclusive, a veces daban 2 días de competencia, que daban sábado y domingo, Okay. que la competencia era en la UPR. Pero que ese día, Frankie Colón era no cuenta mucho conmigo, porque cuando fuimos a estudiar a la universidad, pues, él nos llevó a un grupo de Yauco, que era los altas más elite, que era José Luis Santiago, Epifanio Toje, Jorge Toje, yo y otro grupito más. Entonces nos llevó a la Católica y él de su bolsillo pagó la comida ahí. Entonces, digo, si quieren algo, esto lo pueden coger. Entonces, pues nosotros empezamos a pedir por ahí para abajo y a coger. Pero que entonces Epifanio lo traicionó y se fue para la UPR. Entonces yo lo traicioné y me fui para la Interamericana. Sí, porque yo le dije, Frankie, la Interamericana me dan toda la comida que yo quiera y puedo repetir lo que yo quiera. Y ahí a la Católica yo no puedo y yo como mucho, le dije. Entonces, me lo cogió y me fui para la Interamericana. Y como yo tenía ya todo aquí control de la Interamericana, que yo tenía ya el presidente de la universidad. O sea, que él fue el que me invitó para allá y todo eso. Y no, el padre, yo tengo que irme para Interamericana Studios. Y yo creo que la distancia también. Sí, Porque era la UPR de qué recinto. no, porque no, era la Católica de Ponce. Ah, la La Católica. Católica, que el Frankie Colón era el coach. Ah, bueno, que era, sí, sí. sí. La distancia era más o menos. Era más o menos a la misma distancia. Compites en la justa, no ganas medallas, pero ¿en qué eventos competiste? Competía en 1500, no, a veces cogía 1500, 5000, 3000 con obstáculos y 10.000. Vamos por partes. 3.000 con obstáculos. ¿Qué? A veces, cuando un ejemplo, estábamos de esta ocasión en 3.000 metros y que lo iba a coger 1500, pues entonces me colocaban en 3.000 metros pero siempre hacía punto, Desde que toda la carrera yo siempre hacía punto. ¿Tú eras compañero de... ¿Quiénes eran tus compañeros en la Inter? De distancia era Wilfredo Albino, Carlos Báez, Modesto Cajión, Joaquín Velázquez y Hugo Burgos. Pero entonces tenías a Carlos Báez y Modesto, que eran especialistas en 3.000 con obstáculos. No, pero en una eliminatoria, para los Juegos Centroamericanos, yo me lo gané a los dos. Y había cogido 5.000 metros. Entonces tienes buenas marcas en 3.000 con obstáculos, entonces. Sí, yo hice. Lo corría bien. Para aquel tiempo hice 9-2. 9-2. Para aquel tiempo. Corrías bien 3.000 con obstáculos. Tú eres especialista también. Y yo cogí 3.000 con obstáculos también. ¿Cómo te va en la justa? ¿Qué, digamos, dónde te fue mejor? Bueno, lo que pasa es que la justa, cuando llega la justa, cuando nos tocaba coger campo travieso, Humberto Toje nos daba la libertad para que nosotros cogiéramos por ahí, como se era fondear por ahí para abajo, que nos fuéramos. Pero cuando íbamos para la justa, a Tofo García, lo que nos daba era coger era 20 repeticiones de 200 metros, o 10 de 400, y se van y ya está. Entonces una vez, pues Carlos Báez, Modesto Cajión, y todos los fondistas nos fuimos para Boquerón a entrenar allá a fondear, porque no estaban dando mucho fondo. Entonces había un maratón 2 semanas después. Entonces nos fuimos para allá, para Boquerón. Entonces cuando llegamos, nos fuimos a la práctica y nos fuimos para el comedor. Entonces cuando llegamos a la cafetería,
Nosotros, mira, esto está por ahí. Entonces, cuando nos sentamos a comer, que comimos los platos cada uno, fue a la mesa y nos quitó todos los platos y le dijo, llévate eso para allá. Le dijo al encargado de la cocina, llévate eso para allá, que ellos van para el parque a practicar ahora. Y nos sacó de ahí, nos llevó al parque a practicar, para después entonces volver a ir a comer. ¿Tuvieron que entrenar a qué hora era eso? Eran como las 5:30, 6 ya de la tarde. Sí, pero nos fuimos a las 3, como a las 3 para Boquerón. Y no les dijeron, pero si nosotros entrenamos ya. No, pero nosotros ya entrenamos. Y dice, no, aquí el costo soy yo. Y ustedes toman para mí, fue lo que dijo. Pues, yo le dije razón porque a nosotros pagaban por entrenar. Ni modo. Ajá. ¿Tu mejor marca en 1500 fue el 4.0? No, yo hice 3:57. 3.57. En una justa hispana en Long Island. Ajá. Y gané el maratón. En Nueva York. Fuiste a correr los 1500 allá. Ajá. Pero yo fui especialmente a coger el maratón. A la carrera. Ajá. Pero que entonces, que como estaba en esa carrera, estábamos de tocación me dice, pues yo no coge el solo para que coge conmigo a 1500 metros. Entonces, como las inscripciones eran abiertas, pues eran justas hispanas que habían de Costa Rica, de Venezuela. Entonces, yo, pues está bien, entonces cogí 1500 metros. Entonces, tocación me hizo 3:53 y yo llegué tercero con 3:57. Esto era rápido. Sí, era rápido, era rápido. Era rápido. En el 3000 con obstáculos, para irle así en orden. No, pero el mejor estilo que tenía para coger 3 metros con obstáculos era modesto ocasión. Sí. Eso no hay que indiscutiblemente, no hay que. Él pasaba las vallas, Sí. así, o sea, los burros los pasaba Sí. como vallas, Sí. cómodo. Él me dijo una vez, yo creo que cuando yo lo entrevisté, que él casi no tocaba el agua. No, él era un estilista, él era un estilista. Tenía un estilo bien. Bueno, que envidiable. Él nació para eso, Es que mucha gente aquí que han corrido 3000 con obstáculos y todos más o menos me tienen la misma historia en el área de la fosa. ¿Cómo te iba en la fosa a ti? Ya, yo no era de tranco muy largo, pero yo caía en mitad de poza casi siempre. Ajá. Pero ya cuando caía en la poza, ya con el otro pie, ya yo salía fuera de la poza. Okay. Salía fuera de la poza. Me dijo Freddy Vargas una vez que él caía y casi se ahogaba. Me dijo yo la semana pasada que él con las manos, que él ponía las manos. Sí, algunos ponían las manos y algunos ponían el pie encima del muro, que a veces no lo pasaban como valla. Sino la fosa, ahora hay mucha gente que la pasa así como valla. No sé cómo. Son súper atletas, ¿verdad? Esto, porque tirarse la fosa como valla es increíble. Entonces, en 3000 con obstáculos tienes 9:3. 9.3. 5000. Perdóname, ¿corriste 3000 lisos alguna vez? En high school. En high school. Yo hice la marca de 9:9. Después Helmer Beck hizo 9:6. Y cuando dieron el campeonato de high school, yo fue y repetí 9:3 en el parque de Mayagüez, en Isidoro García. Ok. Y ya de adulto, ya de atleta más formado. Y ese día, las justas eran a la 1 de la tarde. Y ese día era día del maestro. Entonces nosotros nos fuimos para un sitio ahí que le decían los Altos de Belajé, que era un negocio. Y cuando fuimos allí estaban todos los atletas de Yauco ahí, todos los atletas. Y llegó Nigalioni con la cojea y empezó a tirar cantazos ahí, a todos los atletas cogiendo por ahí para abajo, y él tirando las mesas ahí. Y entonces todo el mundo arrancó todos los atletas arrancaron para la high, para la high vieja. Entonces ahí estaba la Gogo esperando, pues no llevaba a Mayagüez. Entonces algunos estaban medio margaditos. ¿Ya? Me estaban dando el palito. Sí. Cuando llegaba allá a Mayagüez, yo voy a coger 3000 metros. Entonces estaba el de Ponce, no me acuerdo el nombre de él, que él tenía 9:6, Radamés Vegas también tenía 9:6, y no fue por ahí para, pero como Radamés Vegas y yo siempre entrábamos juntos y todo. Él iba a veces un día, yo iba a Sabana Grande un día, no pasaba, allá que yo a Sabana Grande. ¿Entrenaban juntos? Entrenábamos juntos. Entonces cuando fuimos arrancamos por ahí para abajo. Empezamos a cuadrar ahí, pero cuando faltaban los últimos 200 metros, yo veía como la cabeza que me quería explotar. Y después yo tengo que llegar a la meta, sea como sea, pues estoy aquí. Entonces cuando llegamos Jaime y yo, empate a la meta. Entonces uno decían que yo había llegado segundo, el otro decía que Jaime había llegado segundo. Entonces una polémica ahí, y como para ese tiempo no había foto ni nada, entonces dieron empate. Ajá. Que dieron empate. 2 primeros lugares y el tercero. El tercero.
Mejor marca en 5.000 metros. 15-2. 15-2. 15-2. Por casualidad en calle, ¿llegaste a correr un 5K o no? Sí. Sí. Yo cogí después que yo vine del maratón de Nueva York, en el 74, yo cogí 2 semanas después el maratón en el maratón La Paloma Sabanera, en Sidra. En Sidra, sí. Entonces llegué bien botado. Entonces el pana me dijo, yo te dije que no podías coger porque estabas tú, mira, te bajó el pulso, la presión te bajó todo. Yo no, yo lo que vine es a acondicionarme. Por eso fue que yo llegué botado. Ahí me pelaron. Pero no es que te pelen. A pasar la ruta. Sí. No es que te pelen, es que tú tienes que buscar una condición para después. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que 2 semanas después era el maratón de descubrimiento de Puerto Rico. Entonces, el récord era 1:13:54 de Chelía. Un medio. Ajá, el medio maratón. Pero era un maratón bien difícil. Entonces, cuando dieron la salida, que ese día que Chelía hizo 1:13:54, yo hice 1:16 y llegué segundo. Entonces, cuando yo vengo a arranco por ir para abajo, viene un dominicano, pero me sentía bien fresco, y me dice, mira, pásate en 4:42 la primera milla. Uy. Y yo dije, ¿cómo? Entonces me dice, no, Freddy Vargas nos mandó a sacarte de carrera porque Francisco Vargas te va a atacar después. Entonces viene con la gente por ir para abajo. Cuando pasé la tercera milla, la pasé en 14:22. Y cuando pasé los 10 kilómetros, lo pasé en 30:24. Y entonces viene el organizador de la carrera, le decía a Freddy Vargas que había una posibilidad de que yo bajara de 1:10. Me dice, mira, bajó un PLG cuerpo bastante, porque viene rápido y se ve con mucha condición. Entonces cuando rompo a subir una cuesta bien pina de como de 600 metros, y rompo por ir para arriba, cuando rompo por ir para abajo, que llego al pueblo, que yo miro el reloj, llevaba 1:02. Y dije, ¿cuánto? 1:02. Entonces faltaba como 1 milla y un cuarto más o menos. Y yo arrancó por ir para abajo, como 2 kilómetros faltaba. Y yendo por ir para abajo, entonces la emisora decía, la letra que venía aquí no se ve. Entonces que yo había pasado ya por el lado. Pero el jefe del pueblo ya pasado por el lado. Entonces cuando dice, mira dónde va. Y la cueva pinchó por ir para abajo. Y cuando pasé la meta, que yo paso la meta, miro para atrás, 1:9:33. 1:9. Entonces, cuando chequearon, 1:9:13. 1:9:13. 1:9:13. Entonces me invitaron para que fuera a coger el cuamo, me inscribieron en el equipo. Pero que entonces Víctor Mora y Rafael Pérez me dijeron, tú tienes que pedirle 2,000 pesos por coger, porque tú eres un élite ya, tú eres un internacional, tú tienes que pedirle. Entonces yo fui a Cuamo. Entonces me llamaron, que iba en el equipo 1, con Chelía. Entonces yo le dije, pues mira, yo necesito unos chavos ahí. Entonces, ¿cuánto necesito? Pues 1.500 pesos. Y dice, pues ven a la cajera, que eso cuadramos acá. Cuando voy a la cajera, pero la cajera a las 4 de la tarde. Cuadramos acá. Ajá, cuando yo voy allá, a sí, me ofrecieron 500 pesos. 500 pesos, yo no ven acá, yo te voy a coger por 500 pesos. Eso me lo dijo Víctor Mora y Rafael Pérez, que están aquí. Ahora, yo hago una cosa. Yo te cojo por los 500 pesos. Yo te cojo por los 500 pesos. Pero es si llego después de quinto. Si yo entro de quinto, tú me das, porque no es cáscara de coco, cógela aquí y llega al quinto. Yo te cojo, si yo te llego después de sexto, tú me das los 500 pesos. Es más, no me da más que la premiación. Ahora, si yo te llego antes de quinto, me da los 1.500 pesos. Y cuadramos. No, pero que no hay fondo, que nosotros vivimos de la caridad. Pues, ok, déjale entonces. Después de ir para acá fue que en Cuamo cogieron la rebeldía conmigo. Cogieron. Sí, como una rebeldía. Sí, pero como estaba, ese tiempo era cuando yo más duro estaba. Es que no corriste. No cogí. ¿Llegaste a correr Cuamo eventualmente o nunca lo corriste? No, yo lo he cogido anteriormente en 1:09. Pero eventualmente, después de eso. No, esas 2 veces fue que cogí nada más. No. 2 veces. Hay una vez que me paré. Cuando yo la salida, salí por ahí por las millas. Y cuando llegué, que pasé del pueblo, que llegamos para que empecé a coger las rodillas, me dio como un dolor en el vaso y me tuve que parar. Que fue la única 2 veces que fui. Me has dicho varias veces que salías duro, que pasaste en 4 tanto, 4:40 la primera milla, que si en 2:20 y pico el kilómetro.
¿Cómo te consideraba? ¿Corredor que salía duro, que subía bien, que bajaba bien, que rítmico o un poquito de todo? No, yo lo más que cogía era el llano. El llano. Llano, yo lo cogía en llano. Bueno rítmico. Sí, bueno, tocado. Yo te cogía a 253, tocadito en llano. En bajando, no era un cogedor de bajar mucho tiempo porque no era muy cogedor, no era bajando muy rápido. Entonces subiendo me mantenía como en 320, 330 por ahí. Radamés subía bien, Sadot también, ¿verdad? De esa época. Chelí hacía más o menos de todo un poco. Víctor Serrano era un bajador de 3 pares. Lograba estar con ellos, digamos, subiendo con en Villalba cuando dieron la carrera salían de la cuesta de la Joguillo, la mitad de cuesta de Joguillo. Y cuando dieron la salida, que el Jamé vencejó con la salida 2 veces. Y el Jamé, aguántate. Yo le puse la mano así, para que no se pueda jugar la tercera vez. Te vas a descalificar si te juegas la tercera vez. Entonces, porque nosotros siempre lo pasamos bufiando. Entonces, se giró. Entonces, cuando dieron el tiro, pues yo puse la mano así y arranqué, me fui rápido al frente. Y después, cuando hicimos la salida, cuando como para Villalba, yo llevaba como 50 metros de ventaja. Entonces, entonces bajando para Villalba, pues entonces fue que Víctor Serrano se me pegó y nos fuimos juntos por ahí para poner la segunda, en la subida. Pues ahí fue que yo me le despegué. Pues yo creo que ritmeabas bien, buen coro rítmico, pero también salía duro. Sí, salía duro, a veces salía duro. Corriste contra Eduardo Vera, que Eduardo Vera era de los que también salía bien duro. Sí, Eduardo Vera salía bien duro. ¿Y qué hacían en la salida? Pero yo lo que hacía ¿Salía más duro todavía? ¿O? No, yo lo que hacía era que yo me mantenía en el grupo. Y siempre me mantenía ahí en el grupito. Entre los primeros 100, depende de la calidad que había, ¿ves? Pero yo me mantenía en el grupito ahí, pero no lo dejaba más de 10 metros de distancia. Siempre estaba con el grupito, entonces, de momento cuando iba pasando los kilómetros, según era la carrera, si era bien llana, pues entonces yo empezaba a alonear. Entonces yo le daba 2, 3, 4 alones. Entonces yo le daba los 4 alones y yo tenía una distancia de 20 o 40 metros. Eran muchos los atletas de esa época. ¿Quiénes eran los atletas que tienes que echarle a más en los Francisco Vargas, Radamés, Chelía, Sadot, Víctor Serrano, todos los otros nombres que han mencionado por ahí? ¿Quiénes eran los más peligrosos? Para mí era Pablo Doni. Pablo Doni. Porque él salía en un ritmo y siempre mantenía el ritmo, igual que Salón Méndez. Salón Méndez salía a un paso, pero Salón Méndez lo que pasaba era que él no tenía como un explote al final. De que tenía el ritmo. Entonces yo lo que hacía era que yo me mantenía con ellos. Y en los últimos 100 metros era que yo los remataba. Que tú eras más rápido que Sadot y que Pablo. También. Sí, entonces me decían, ven acá, pero ¿y por qué? Sadot me decía que me decía, porque era como más humilde. Me decía, ven acá, ¿por qué tú no salgas esa energía desde el principio y distribuyes esa energía y no de eso para el final? Y yo, Sadot, es que eso como que al yo coger tanto y tanto, que yo no quiero quedarle explotado, sino que yo mejor me muero y doy todo lo que me quede dentro. ¿Ese era tu estilo de carrera? ¿Rematar? Sí. Correr con el grupo y rematar al final. Una vez cogimos un relevo de 4 por milla. O sea, entonces, cuando yo cojo la primera milla, me tocó salir con Humberto Colón, que era esa línea que estuve en la Católica. Entonces, cuando salimos por ahí para abajo, ese año Humberto Colón fue el primer puertorriqueño en Cuamo y yo fui tercero. Entonces, cuando nos fuimos ahí por ahí para abajo, yo veo que él y yo nos fuimos ahí. Entonces, él le aceleraba, pero yo seguía al lado de él. Entonces, cuando llegamos a los últimos 200 metros, yo pinché y le saqué como 25 metros. Entonces, cuando yo le entrego después a Joaquín Velázquez, él viene y me empujó, me hizo así, me empujó. Pero me toca pasar, me dice, no, a mí no me va a pasar vergüenza. A mí no me va a pasar vergüenza porque yo no sirvo para esto. Y me dice, ¿por qué no me sentó fita desde el principio? Y yo, Humberto, eso es parte de la carrera. O sea, yo no sé cómo yo voy a responder en la carrera, ni tú sabes cómo vas a responder. Entonces después vino, me abrazó y me dijo, discúlpame, fue que me sentí mal. entonces de ahí para abajo, nunca más me ganó. Porque yo dije, no, espera, yo sé dónde es la debilidad ya. Otras carreras en Puerto Rico que corriste,
No sé si corriste Yo corrí, en Jayuya. sí, yo cogí en Jayuya. Eso fue en el 74, en noviembre 24 de 74. Pero yo fui en julio, yo tuve un accidente en Villalba, en un maratón, que fue el maratón que dieron en Guayabal. Entonces, cuando yo iba a la cajera, la cajera estaba bien dura, iba Chelía, Víctor Serrano y yo, que lo van a pegar del grupo, y Jalamí. Lo van a pegar, entonces cuando empezamos a bajar, cuando va para las parcelas, que hay que darle como una vuelta de 1 milla. Entonces, cuando yo vengo, llego ahí, ya yo me había despegado de Jalamí, de Serrano. Entonces, iban Chelía y yo pegados, pero con la gente y el tránsito, pues solamente podía pasar un atleta. Entonces, cuando yo vengo, pasó por Chelía iba por este lado, yo cuando le di por el otro lado, a pasar que brinca por el borde del carro. Pero cuando yo voy, uno abre un jeep, la puerta del jeep. Entonces, cuando abre la puerta, cuando yo hago así, me pongo la mano, el jeep viene, me da que pongo la mano, el jeep rebota la puerta para atrás y me da en el pecho. Entonces, yo caí con la punta de la cervical en el borde de la acera. Entonces, cuando me levanté así, como medio loco, están bloqueando para los lados. Entonces, la gente fue, mira, recójalo. Entonces, yo seguí por ahí para cuando llegué a la meta, pues llegué y el mundo se me fue. Entonces, cuando llego, estaba al otro día en el hospital Pila con unas pesas ahí en el cuello, porque tenía cervical 6, 7 lástimas. Wow. ¿Tuviste un tiempo para recuperar? Sí, entonces, exacto. Entonces, cuando llegué a la universidad, entré en septiembre a la universidad. Entonces, rápido que llegué, empecé a entrenar. Y recuperaste la condición. Entonces empecé a recuperar. Entonces viene yo, dije, Carlos, vamos a dar 5 repeticiones de 400 metros para ver cómo me siento. Entonces, pues cogimos, entonces Tofo García, entre 51 y 55, ya Tofo García. Entonces, si la cogimos entre 52 y 53, las 5. Y dije, Carlos, pues quiere decir que ya yo estoy entrando en condición. Lo que falta es foguear ahora. Entonces, cuando ese día fuimos, el día ese 24, a Villalba, a Jayuya, al marrón de ahí bonito, de San Giving. Pues entonces, pues yo arranco por ahí para abajo, con Carlos Báez, Víctor Serrano, yo esto es lo más peligroso, porque tengo que subir la cuesta bien arriba, bien adelante, pues si no me van a rematar en la bajada, porque son como 800 metros para terminar bajando. Entonces, eran como 600 subiendo. Entonces, cuando yo llego arriba, llevaba como 50 metros. Y cuando yo veo que faltaban como 100 metros, lo tengo que pasar una cepilla por el lado. Entonces, le dije al hermano mío, estoy frustrado. ¿Qué pasa? Me dice, ¿contra qué? Me siento mal. Vamos para Isabela. ¿Para qué? Vamos para coger el maratón en Isabela. Ajá, para doblar el mismo día. El mismo día. Entonces arrancamos de ahí bonito para Isabela. Y llegamos a las 4:05. Cuando yo llego allá, le digo, llegué. Entonces dice Pedro Cobo, Martín Pavón, Diego Quintero. Pero el tipo es loco. Se viene a coger 45 en ahí bonito, que son una guinda por ahí para abajo. No, este tiene que estar loco. Bueno, entonces, pues, dieron la salida y yo me fui con ellos por ahí para abajo. Las cajeras salían de la playa para subir por todo el pueblo de Isabela, para salir para la cajetera, para Quebradilla. Para después bajar por el túnel Oaxaca, para llegar a Isabela de nuevo y llegar a la playa de nuevo. Cuando llego a la plaza, iba con Pedro Cobos pegado ahí. Entonces, porque yo dije, a los últimos 200 metros yo te cojo, no te preocupes. Entonces, cuando bajamos, que cogimos pared, cuando cogimos como 100 metros, mira, por ahí no hay. Entonces, volvimos para atrás. Entonces, pues yo me le fui para atrás cuando yo veo, Quintero nos llevaba como 100 metros de ventaja. Y yo contra, y faltaba como 1 kilómetro. Y yo arrancó por ahí para abajo. Y el mando por ahí para abajo. Y cuando yo vengo, me ganó, como de aquí a la pared, me ganó. Te lo hubiera ganado. Le hicieron una pela. Entonces hice unos 6:23. Y yo dije, contra ese 23 yo me perdí. Que hice como unos 5 algo. Después de 45 años, yo tengo que estar loco. Y después, como tengo que ir a coger a Brasil, tengo que estar bien preparado. Entonces, cuando llegamos allá, me dicen, los colombianos, los 3 me dicen, ven acá, ¿dónde tú naciste? Y yo, en Yauco, porque me dicen, no,
tú no eres de este mundo. Tú no eres de Dos este carreras. mundo. Tú no eres de este mundo porque esto es bien complicado por no poder hacer esto. Lo que tú tienes, o es que tú tienes una condición demasiado increíble, pero tú no puedes tener una Son 15 kilómetros por la mañana a las 10 a las 10 y a las 4:21. y un 21 por la tarde. Además de Brasil y Uruguay que fuiste a competir, también en Long Island, ¿algún otro sitio que competiste internacionalmente o que representaste a Puerto Rico? Que recuerde. Otro sitio, República Dominicana, México. No, yo hice unas selecciones para el campo travieso en Florida en 3 ocasiones. Pero no fui. No fui porque ahí estaba Manuel Pérez, habían 5 cogedores, y él me tenía de sustituto. Y después que voy a ir para allá para pasear. Sí, sí. Yo, en lo que yo voy a pasear allá, yo cogí aquí 2 maratones y 3 maratones y los gano. Digamos, en aquella época, atletas que admiraba de Puerto Rico o del extranjero, o de ambos, ¿verdad? Que quizás atletas que estuvieron antes que tú aquí corriendo y que tú la habías hecho. Me gustaría ser como él. ¿A quién? A mí el que me inspiró siempre fue Carlos Quiñones. Carlos Quiñones. Porque él siempre que practicaba para el barrio mío. Entonces siempre lo veía y yo le decía, si yo pudiera coger como ese señor. Siempre decía. El papá de los gemelos. El papá de los gemelos. Y si pudiera coger como él. Pero que da la casualidad pues que ahí, como que cuando llegué a la escuela intermedia, pues entonces nos fuimos con los otros 2 a coger por el monte, con el hermano de Eduardo Pagan, el locutor, y el otro muchacho, entonces nos fuimos por el monte a coger por ahí 1 hora. Y estuvimos así cogiendo como 3 años, estuvimos cogiendo por el monte. O sea, que adquirieron una condición física de campo travieso. Sí, eso fue en la intermedia, pues cuando pasamos para allá, pues entonces ya empezamos a practicar por allá y por acá. Tenemos para la cajetera, por ir para abajo, bueno, para la cajetera. Entonces fue que empezamos a coger por la cajetera, por ir para abajo. Me dijiste que no te fue bien en 42 kilómetros, que es la marca, ¿verdad? Que nos faltaba, porque tu mejor marca en medio fue, no sé si me la dijiste también. Sí, yo cogí muchas veces en 1.4. 1.4. Entonces una vez yo fui que fue William Ortiz, que llegamos tarde a un maratón a Florida, que fue otro año después que fuimos allá. Entonces, dicen, mira, ya el grupo salió, entonces ahí salió, estaba Chelía, un grupo grande de cogedores. Entonces dijeron, pues ustedes van a salir 5 minutos después. Cosa que cuando lleguen a la meta, ya se va el tiempo. Y entonces empezaron a coger el tiempo y los números los copiaron ahí. Entonces estaba William Ortiz, estaba Chelía, y había un grupo grande ahí. Entonces, porque decían que la salida era en un puente y era en otro. Entonces, cuando yo, mira, la salida de allá abajo, entonces van a salir ya cuando fuimos, ya habían salido a la cajera. Y se podían esperar 5 minutos, entonces iban 2 minutos y pico allá. Te esperaron 3 minutos, y vayan cuadramos, y arrancamos esos 5 minutos después. Y yo tiré 1.4.23. Digo, 1.9.23. Entonces, con ese control llegué sexto. Ganó Víctor Cejano, Pablo Dones, Víctor Cejano, Salón Méndez, Pedro Ricardo Santiago y llegué yo. La liga. Te iba a preguntar, mejor momento, tu mejor carrera, no sé, aunque no hayas ganado, porque hay veces que no hay que ganar para hacer su mejor carrera, porque depende con quién uno esté corriendo, si está corriendo en las Olimpiadas, esto ya es una buena marca, pues quizás esa es su mejor carrera. ¿Cuál tú entiendes que fue tu mejor carrera y tu peor carrera o tu peor momento? Para mí, la mejor carrera que yo hice fue en Aguada. En Aguada. El Maratón de Descubrimiento de Puerto Rico. O sea, porque yo bajé. ¿Qué distancia? 21 kilómetros. 21 hice 1.9.13. Inclusive Freddy Vargas decía que ningún puertorriqueño y quizás extranjero bajara de 1.10 en la carrera. De lo malo que era la ruta. Entonces, como anteriormente yo había cogido un maratón en Camuy que ganó Peco. Entonces a Peco le ofrecieron 500 pesos para que fuera a competir. Pero yo pedí 200 por competir. Entonces me los dieron los 200 pesos. Pero entonces Peco, cuando entregó la premiación, él dice
que, que él no pide show en las cajeras. Y entonces, pues yo, pero tú no pides porque a ti te los pide Freddy Vargas. Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo no tengo un Freddy Vargas, ¿ves? Pues yo tengo que pedirlo, ¿ves? ¿Entiendes? Por eso no es nada, fíjate. Y él lo dijo en público, entonces yo me sentí un poco incómodo. Entonces, cuando llegamos ahí a Aguada, yo estaba pero súper preparado. Que yo sé que yo a cualquiera le iba a dar una pela. Y era difícil que cualquiera me ganara. Entonces le dije, Pego, vengo a coger, por lo menos llegaste tú, para que me des competencia. Vamos a guayarlo hoy. Vamos, ¿qué tú crees? Nos compramos las zapatillas por ahí para abajo. Entonces Freddy Vargas dijo, no coja. Yo traje a Francisco Vargas aquí y los mexicanos y los colombianos. No coja. ¿A Peco? Le dijo a Peco. Entonces le dijo, no, mejor entrena, pero no coja. Porque yo lo conozco a él, porque estamos compitiendo y lo conozco al primero que a ti. Le dijo. Y él nunca hace comentario. Y cuando él viene así, es porque tiene que estar súper amolado. Está como Chuela Tiene que estar amolado porque él no, ese tipo de persona. Aunque tú hiciste un comentario, y puede ser que eso sea lo que él le haya dado esa molestia, ¿ves? Porque tú te habías haber quedado callado allá. ¿Ves? Si pidió o no pidió, pues eso no lo sabe nadie. ¿Ves? Que tú te mandaste, ¿ves? Quizás eso le molestó a él. ¿Ves? Entonces, no cogió. Entonces, cuando iba por ahí para abajo, le dice, Peco, yo te lo dije. Entonces ese día yo rompí el récord mío, que hice la cajera del año anterior, 7 minutos y pico, casi 8. ¿Cuánto hiciste? 1:9:13. En Aguada. Es en Aguada. Y entonces yo he hecho el año pasado. No era chiste. No era chiste. Bejuco no iba a jugar ese día. No, ese día no. Entonces, ¿qué pasa? Que la premiación que había era 600 pesos para el ganador y un televisor. Entonces yo le dije, ven acá, pero porque yo le he organizado, porque tú le das, si va a dar 600 pesos, porque no lo reparten 3 cogedores. ¿Eh? Y el televisor se lo das al cuarto. ¿Eh? Entonces yo, no, pues eso es la gente que lo dona y nosotros, pues, lo que nos dé nosotros, pues, nosotros entregamos lo que nos dona la gente. ¿Ves? Como la gente donó esto para el primero, pues nosotros entregamos al primer cogedor. Peor momento. El primer momento fue, y la frustración más grande fue en Uruguay, en Montevideo. Ajá. Que cuando yo cogí lo de la vacuna. De la vacuna. Sí. Que ahí fue que me sentí bien frustrado. Que yo creo que por poco eso me hubiese costado el retiro, quizás, porque me sentí bien frustrado. Son cosas del deporte. Sí, pero veo que a veces uno es humano y a veces a veces el cuerpo le responde, a veces no le responde. Entonces después vamos a seguir adelante, pero estuve un tiempito que como medio quitado. Entonces yo después voy a volver de nuevo porque no me puedo frustrar. ¿Sabes, Bejuco, que me gustaría que le enviara un saludo? Tanto la gente que te conoce, que te enviara un saludo. Y eso fue un montón de gente que rápido que yo puse que te iba a entrevistar, que lo mejor de Yauco, olvídate, que no quede en el olvido. Y yo dije, no, en el olvido no va a quedar así. Me gustaría que le enviaras un saludo a todos esos fanáticos y a todos los atletas que estuvieron contigo en esa época de Peco, Radamés, Sadot, Francisco Vargas. Nombre por ahí para abajo. Un saludo a ellos para que... un saludo a la fanaticada del deporte, del fondismo, y a todo Puerto Rico, especialmente a los compañeros que nos rompimos las zapatillas por ahí, como Chelía de Jesús, Radamés Vega, Peco, los López de Rocoy, Luis Torres, Sadón Méndez, Pablo Dones, Tucán Santana, Pipa Vizcajondo y todos los demás, que son tantos y tantos que le doy saludos. Seguro que sí. Y felicitaciones porque se ha saltado alguno de ellos. Seguro. No, y que recientemente fuiste también exaltado. Estaba Pablito Rodríguez. Sí, Pablo Rodríguez, sí. Yo sé si estaba Ceballos, creo. Sí, Ceballos, Pipa Vizcajondo. Sí. Pues Bejuco, hemos dado un paseo por tu historia. No podemos atrapar todo, ¿verdad? Hablar de todas las carreras porque son demasiadas carreras, demasiados momentos, años, quizás décadas de historia en el fondismo, pero por lo menos, ¿verdad? Recopilamos algo para que la gente conozca de dónde saliste, de dónde salió el apodo de Bejuco,
lo que viajaste, el fondismo es parte de tu Sí, vida. sí, sí. Es parte de tu vida ¿sabes? Y todavía está finito. Sí. Está finito. 128 pesos ahorita. Mira más, ya, qué envidia. Esto. 128. Así que de verdad que te agradezco la oportunidad que nos das de poder contar tu historia. Yo también, ¿verdad? De conocer ese caminar tuyo por el fondismo puertorriqueño, todas esas aventuras, esas carreras, Sí. quemar zapatillas por Sí, ahí. sí, es que es una zapatilla me ha durado. Bueno, yo a veces corrí. Una vez yo dije, voy a ver si yo puedo coger 245 kilómetros en menos de 15 horas, en una semana. Y cogí en 14 horas 55 segundos, en 14 horas 55 minutos 59 segundos, 245 kilómetros Wow. en una semana. Metían millaje. Antes, ¿verdad? Que eso no nos quede. Más o menos, ¿qué millaje semanalmente estabas por ahí? Yo siempre estaba 80, 90, 100. siempre pasaba de las 90 millas, siempre pasaba. Yo siempre estaba a 130, 140 más o menos. Ajá, Sí, pues yo le daba a veces por la mañana 10 millas y por la tarde le daba 20, 15. Wow, millaje serio. Sí, le daba mucho millaje. Pues nos queda despedirnos. Agradecemos a Típica Artesanal por las delicias que nos regala para entregarle a los atletas allá en Bayamón, en la Plaza del Mercado y en los trailers de Bayamón. También agradecemos a Starbear Entertainment por los uniformes que nos regala para lucirlos aquí en las entrevistas. Y a ustedes, gracias por seguirnos en YouTube, en Facebook. Compartan los videos, disfrútenlos, porque esto es parte de la historia del fondismo puertorriqueño. Mi nombre es Jorge Madisonet y será hasta la próxima entrevista.